A Elon Musk le ha gustado esto de la motosierra de Javier Milei y hemos visto un acto en el que hacen ahí una especie de escenificación en el que este último le entrega esa motosierra a Elon Musk para que demuestre o al menos haga un poco el payaso con eso en referencia a los recortes de gasto público y de inversión pública. Concretamente el objetivo que se le ha encomendado con ese departamento creado, el famoso DOGE, que busca generar ahorros económicos en el estado de Estados Unidos. No voy a mencionar lo ridículo que fue la entrega esa de la motosierra por parte de un jefe de estado que parecía más el ayudante o no sé, o el camarero de un multimillonario, sino que me voy a centrar aquí en la pregunta de ¿cómo le está yendo la motosierra a Elon Musk? ¿Está de verdad aplicando unos recortes tan lesivos, tan graves como los que ha aplicado Milei y sigue aplicando Milei en Argentina? ¿O en este mes que ya ha transcurrido de gobierno en Estados Unidos con la administración Donald Trump no ha sido para tanto? Vamos a responder esto utilizando necesariamente información limitada porque al haber pasado solo un mes es muy difícil atender con detalle a los datos. Sí que podemos ver si ha aumentado o no el gasto público total, y ya os diré al final que sí ha aumentado, o sea que esto no tiene ningún tipo de comparación con lo que hizo Milei el primer año de mandato, que lo que hizo fue recortar gravemente pues la obra pública, la congeló y también recortó en un montón de subsidios y otro tipo de ayuda, ¿vale? Lo de Donald Trump con Elon Musk está siendo muy diferente, muchísimo más light, al menos en este primer mes de gobierno, pero sí que está generando dolor. Sí que está generando dolor porque ya hablamos de estimaciones de unos 200.000 puestos de trabajo en el sector público que se han perdido, es decir, que se ha despedido a toda esa gente. Y como digo, tenemos que utilizar estimaciones porque todavía no tenemos los datos oficiales, así que yo lo que haré será recurrir a información periodística más o menos seria, más o menos contrastada para que nos podamos hacer una idea. Estos datos hay que cogerlos siempre con pinza porque no es información oficial, pero sí que nos podemos hacer una idea de lo que se está haciendo. Y es una escabechina. O sea, Elon Musk con su Doge está haciendo una escabechina en un montón de agencias gubernamentales, está despidiendo un montón de gente, está animando a otra gente a que dejen su puesto de trabajo a cambio de una indemnización. Y en este último fin de semana hemos visto como Donald Trump le ha tirado de la oreja a Elon Musk y le ha dicho, oye, tienes que ser más agresivo. Y ha dicho, vale, lo haré. Ahora os pondré esas declaraciones para que lo veáis y para terminar este vídeo vamos a comentar una idea muy loca que se le ha ocurrido a alguien que es, oye, con todo ese dinero que está ahorrando Elon Musk, vamos a utilizarlo para devolvérselo a la gente en forma de cheque. O sea, esto es lo nunca visto en las ocurrencias aquí de cada día se le ocurre algo diferente y en general vamos a tratar de responder a esa pregunta de cómo de grave está siendo la motosierra de Elon Musk. Para ello vamos a partir de datos, estos sí, oficiales, disponibles, no están actualizados, pero fijaos que para el inicio de 2025, justo cuando llega Donald Trump, lo que tenemos es que la fuerza laboral pública del Estado de Estados Unidos, fijaos que no llega a 2,5 millones de personas, ¿vale? Estoy diciéndolo bien, pues son millones, ¿vale? 2,5 millones de personas. Entonces, para que hagamos un recorrido histórico así más o menos rápido, tenemos los datos de entre 1990 y 2025. En la era de Clinton, la administración de Bill Clinton, hubo una escabechina en el empleo público, ahí lo veis. Casi 500.000 de personas fueron despedidos de las agencias gubernamentales de la administración central, el Estado federal de los Estados Unidos. Lo que ocurre es que fue realizado de forma paulatina. El propio gobierno de Clinton daba pautas, daba prórrogas, daba tiempo para que la gente abandonara sus puestos de trabajo, pero esto cambió cuando llegó Bush al gobierno, tampoco es que cambiara muchísimo, como ahí podéis ver, cambió bastante más con Obama. Con Trump vemos que se quedó un poco estabilizado esto, aumentando en los últimos años de su gobierno. Con Biden vemos que baja un poco y al final, después del año 2021, crece. No perdamos de vista que estos son valores absolutos, ¿vale? Y que no nos están diciendo cuáles son las necesidades de Estados Unidos. Fijaos que actualmente, en el año 2025, solo hay unos cuantos más empleados públicos que hace más de 30 años, o unos 30 años aproximadamente. O sea que es una locura lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que hayan aumentado tan poquísimo los empleados públicos con todas las necesidades que hay
por ejemplo, midiéndolo en población. Aquí tenemos que la evolución de la población ha sido ascendente desde 1990 y más o menos la plantilla del Estado ha sido más o menos la misma, como ahí podéis ver con los altibajos que hemos comentado, ¿no? Entonces, fijaos que no tiene ningún tipo de sentido que llegue aquí Donald Trump con Elon Musk y diga, hay que aplicar la motosierra porque tenemos muchísimos empleados públicos. Para nada, para nada. A lo mejor hay gente que no hace bien su trabajo de forma eficaz y se pueden mejorar las cosas, pero no es un tema de que sobren empleados públicos, porque eso para nada es así en comparación con otros países en los que hay muchísimos más empleados públicos, por ejemplo, los países nórdicos, y tienen mejores prestaciones públicas y mejores servicios públicos, obviamente, ¿no? Bueno, aquí tenéis una foto del momento ese de teatro, de escena que tuvieron pasándose la motosierra, y vamos a ir analizando la información que tenemos al respecto de todo el empleo público que ha sido destruido. Aquí tenemos, para empezar, el 31 de enero, apenas 11 días después de su existencia, el DOGE anunció que había rescindido 104 contratos gubernamentales relacionados con programas e iniciativas de DEIA, diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. DOGE dijo que los recortes, que abarcan 30 agencias, 30, incluida la Administración Federal de Aviación, el Departamento de Asuntos Veteranos, la Oficina de Gestión de Personal, la Agencia de Protección Ambiental y muchas más, crearon más de 1.000 millones de dólares en ahorro. Según la versión de Elon Musk, se ha generado un ahorro de más de 1.000 millones de dólares por despedir a toda esta gente, que es algo que cuestiona muchas personas porque no cuadran los datos. Pero bueno, en cualquier caso, todavía no tenemos los datos oficiales para desmentirlo. Lo que sí sabemos es que se han cerrado un montón de agencias ya, otras se han limitado y se han amputado muchísimo. Ya sabéis, la de USAID ha sido la más importante de todas, la más sonada, que es la mayor agencia de cooperación al desarrollo del mundo, también utilizado para estrategias geopolíticas muy perversas a lo largo del mundo, también lo sabemos. Parece que USAID al final va a mantener a 300 empleados, mientras miles serán puestos en licencia, ¿no? Estamos hablando de algunos de sus 10.000 empleados. Continuarían trabajando para realizar funciones esenciales, pero no cuántos serían. Tenemos también que se ha despedido a mucha gente en la federación, esta es la Agencia de Administración Federal de Aviación. Estamos hablando de que se ha despedido ahí unas cuantas personas. Tenemos que la ola de despido de Trump en esta agencia ha sido aún más terrible de lo que se admitió en un primer momento. También tenemos que cientos de trabajadores de la EPA, que es la agencia ambiental, fueron despedidos. Días después, algunos de ellos tuvieron que ser readmitidos en la zona de Nueva Inglaterra y les pidieron incluso perdón por el error, ¿eh? Luego tenemos, bueno, porque no lo he comentado, pero en Estados Unidos, por suerte, hay ciertas restricciones a estos movimientos tan autoritarios de Elon Musk y de Donald Trump, y aparece la justicia, aparece otro tipo de resortes que tratan de impedir que esto lleve a buen puerto, porque parece que algunas cosas pues no son legales, no son constitucionales. Aquí tenemos que la administración Trump despide a miles de trabajadores del Servicio Forestal y de Parques Nacionales de Estados Unidos. Aproximadamente el 10% de la fuerza laboral del Servicio Forestal y aproximadamente el 5% de empleados del Servicio de Parques Nacionales. Estamos hablando de 3.400 empleados del Servicio Forestal, ¿eh? Gente de la que se está echando, que a lo mejor han estado ahí trabajando toda su vida, aunque la mayor parte de estos empleos, por lo que he estado viendo, era gente en práctica, es decir, gente que iba a entrar. O sea, que es amputar el empleo público, la plantilla pública, desde la gente que está a punto de entrar, ¿no? Se expanden los despidos en el Departamento del Interior, con la purga de trabajadores en periodo de prueba. Más de 2.000 trabajadores del Departamento del Interior fueron despedidos los últimos días. El Servicio de Parques Nacionales ha despedido a 1.000 trabajadores. El Departamento de Asuntos de los Veteranos recortará 1.000 empleados. La administración Trump despide a trabajadores del Centro de Investigación de Alzheimer, incluido el director entrante. El IRS, que es una agencia de recaudación de impuestos, comienza a despedir a 6.000 trabajadores, amenazando con retrasos en la temporada de impuestos. Despidos masivos en el Departamento de Energía de Estados Unidos, que afectan a la Oficina de Préstamo y Seguridad Nuclear. Tenemos que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha despedido a entre 1.200 y 2.000 trabajadores en este Departamento de Energía. La Administración de Energía de Bonneville revierte 30 recortes de empleo y continúa con los planes de eliminar 430 puestos. La semana pasada se informó a unos 130 de los más de 3.000 empleados que habían sido despedidos, como parte de los recortes de empleo a gran escala iniciados por Elon Musk.
El Pentágono va a reducir en al menos 5% a sus efectivos civiles. Estamos hablando de unos 5.400 empleados que todavía están en periodo de prueba la próxima semana. Y luego quieren congelar contrataciones. Aquí tenemos los resortes que os decía, ¿no? Un juez de Estados Unidos extiende orden que bloquea temporalmente recortes a fondos de investigación de Trump. No solo ha habido recortes en plantilla, sino también congelación de fondos para este tipo de agencias que afortunadamente han sido detenidas, al menos congeladas por la justicia, ¿no? Y no solo está todo lo que os estoy diciendo de esta gente se va a la calle porque están en un periodo de prueba o porque los podemos echar fácilmente, sino que resulta que la administración Trump ha ofrecido a unos 2 millones de trabajadores federales una indemnización por dimisión, de la que se estima que 75.000 van a aceptar. O sea que esto es una locura. Te despido, te vas a la calle, te doy dinero, o sea que en realidad no van a corto plazo no van a reducir el gasto público, sino que lo van a aumentar, pero a medio y largo plazo, pues obviamente sí lo acabarían reduciendo, ¿no? O sea, así están las cosas. No sé muy bien la gente que acepta esto, por qué lo acepta, ¿no? La Oficina de Administración de Personal ha dicho que hasta el momento alrededor de 65.000 trabajadores federales han aceptado la indemnización. Como decía, se prevé que vayan a ser hasta 75.000. Y tenemos también que quieren toquetear y acabar con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. O sea que esto ya es la repanocha, ¿no? Más ha pedido en repetidas ocasiones la eliminación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que se creó en el año 2011 después de la gran recesión para supervisar los productos y servicios financieros que se ofrecen a los estadounidenses. Su objetivo es proteger a los estadounidenses de las estafas financieras y las prácticas abusivas, como las comisiones excesivas por sobregiro. Pues nada, ¿cómo no? Un tío que ha hecho dinero con criptomonedas, con las meme coin de Melania y la suya y la de sus hijos, y que encima apoya a gobernantes como Javier Milei, que también ha propulsado una estafa millonaria con criptomonedas, pues le parece genial que se reduzcan los mecanismos de protección del consumidor. Perfecto, claro que sí, está todo atado y bien atado, ¿verdad? También vemos que el 6 de febrero un grupo de legisladores demócratas acusó a socios no electos ni investigados de Elon Musk y del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE, de atacar a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por su sigla en inglés. La NOAA se encarga de pronosticar el tiempo, analizar los datos climáticos y hacer un seguimiento de fenómenos meteorológicos extremos. Pues nada, pues sí, a echar gente aquí también. ¿Por qué no? De todos los lados. También querían recortar el personal de una agencia dedicada a enfrentar la crisis de vivienda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? E incluso Elon Musk nos ha anunciado este fin de semana que quiere cargarse la estación espacial. O sea, que es que ya cualquier cosa les vale. Cualquier cosa les vale, de verdad. Dice, ha cumplido su propósito, la utilidad incremental es muy pequeña. Vamos a Marte. Es que se le va la pinza a este hombre, de verdad. Y aquí tenéis el tirón de oreja que yo os decía. Este fin de semana Donald Trump escribió: Elon está haciendo un trabajo genial, pero me gustaría verle ser más agresivo. Recuerda, nosotros tenemos un país que salvar, pero en última instancia que lo queremos hacer más grande que nunca ha sido en la historia, ¿no? Y dice Elon Musk respondiendo a esto: se hará, señor presidente. O sea, que le pide que sea más agresivo, recortando gastos, echando a gente a la calle. Y este hombre dice: sí, Juana, se hará, ¿no? Fijaos, lo último que hemos conocido es también algo absolutamente esperpéntico de película de ciencia ficción, que es que Musk le ha exigido a todos los empleados del gobierno que deben detallar su semana laboral, decir lo que han hecho en esos 7 días, o perderán sus empleos. Esto es algo que se ha inspirado en lo que hizo en Twitter en el año 2022, donde luego despidió un mogollón de gente, y así funciona además ahora Twitter, por cierto. Su amenaza de despido en las redes sociales no apareció en un correo electrónico a los trabajadores federales en el que solicitaban los resúmenes laborales. Bueno, y ahora os traigo aquí la locura que se le ha ocurrido a algunos que piensan que van a ahorrar muchísimo con todos estos recortes, ¿no?, en el DOGE. Y fijaos, dice, bueno, espera, antes de hablar de eso, Donald Trump ha asegurado por activa y por pasiva en algunas declaraciones que todos estos recortes no van a tocar la seguridad social, ni el Medicare, ni el Medicaid, ¿vale? Dice, se reforzará incluso. A ver, si estás despidiendo a gente, a empleados públicos, no sé yo cómo vas a reforzar estos servicios públicos, pero bueno. Dice, nada de eso se tocará. Dice, ahora sí, si hay inmigrantes ilegales en el sistema, vamos a sacarlos. Bueno, al día siguiente de decir esto en unas declaraciones,
Trump respaldó el presupuesto de la Cámara que recorta drásticamente Medicare, el programa que Trump había dicho que no iba a tocar. O sea que no nos podemos fiar de esa gente porque una cosa son las declaraciones y otra cosa son los hechos. Y como digo, hay ya recortes encima de la mesa en tramitación que van a recortar y van a amputar, servicios tan importantes como el Medicaid, que ya sabéis que es servicio sanitario, seguro sanitario para la gente con menor renta, ¿vale? Eso es lo que se quiere encargar, que fue fortalecido por Obama hace ya un montón de años después de la gran crisis financiera, ¿no? Si vamos a los datos, como yo decía, vamos a los datos oficiales, lo que tenemos hasta el momento. Solo ha pasado un mes, pero podemos ver cuánto dinero ha gastado el Estado federal de Estados Unidos, cuánto dinero ha inyectado en las cuentas bancarias de los receptores. Pues si hacemos eso, que lo ha hecho aquí The Economist en un artículo, vemos que no ha habido reducción, ¿vale? Esto no nos dice gran cosa todavía. Es más, como podéis ver, ha habido un aumento, que sigue aumentando el gasto público, el dinero que está gastando el Estado federal, pero claro, ya os estoy diciendo que hay mucha gente a la que se le ha despedido a cambio de una indemnización, así que habrá que esperar a ver si esto es simplemente flor de un día, ¿no? En el que vemos que los gastos públicos aumentan para luego empezar a bajar. Aquí la clave es que sigue estando el gasto público muy por encima de lo que había antes de que llegara Donald Trump al gobierno y sobre todo muy por encima de los años anteriores, porque esto se va aumentando con el paso del tiempo, como ahí podéis ver, ¿no? 2023, 2024, 2025. Obviamente se está generando mucho dolor, se está despidiendo mucha gente, ya lo hemos visto, aunque no tengamos los datos concretos porque es información periodística de, bueno, se hará esto, se hará lo otro, no lo sabemos con seguridad, pero sí sabemos que mucha gente está perdiendo su empleo, que hay 65.000 personas que han aceptado la dimisión a cambio de una indemnización. Lo que está claro es que el gasto público total todavía no ha bajado y por lo tanto esto no tiene nada que ver con la motosierra de Milei en Argentina. Motosierra de Milei en Argentina el primer mes se cargaron un montón de gasto público, más que nada porque congelaron las pensiones, congelaron la obra pública, recortaron un montón de subsidios, ¿vale? Esto de momento no está ocurriendo en Estados Unidos, o sea que no es una motosierra, son unas tijeritas, es un cuchillo que sí que genera mucho dolor con un cuchillo, pero bastante menos que con una motosierra. Importante, veremos a ver si ese tirón de orejas de Donald Trump se convierte en algo más, se traduce en otra cosa más grave. Pero de momento esto es lo que tenemos, son los datos disponibles, insisto. Por cierto, no se está recortando absolutamente nada de todas las subvenciones y ayudas que reciben las empresas de Elon Musk. Qué casualidad, ¿no? Sabemos aquí que SpaceX, por ejemplo, que recibe ayuda y financiación de la NASA, del Ministerio de Defensa, del de Comercio, ahí tenéis todos los ministerios que le dan ayuda. De esto no se habla absolutamente nada. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno. No es ninguna sorpresa. Vamos con lo último que os decía, que me estaba adelantando. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué proponen hacer con ese dinero que en teoría van a ahorrar? Bueno, pues aquí lo veis, ¿no? Deberían anunciar esto lo dice el James Fishback, parece que fue su idea. Deberían anunciar un dividendo Doge, un cheque de reembolso de impuestos enviado a cada contribuyente, financiado exclusivamente con una parte de los ahorros totales generados por Doge. Increíble, o sea, con todo ese dinero que quieren ahorrar o que están ahorrando, lo que quieren hacer es, o lo proponen hacer es, devolvérselo a la gente en forma de cheques. A ver, dice aquí Elon Musk contestando a este hombre, lo comprobaré con el presidente, ¿no? Veremos a ver si esto se puede hacer. Y ahora aquí lo que tenemos es que él se le preguntó al director del Consejo Económico Nacional sobre esta propuesta y dice, el tío súper animado diciendo, sí, claro que se puede hacer. Frente a las críticas típicas de oye, si das dinero a la gente por la cara, así va a aparecer inflación, este tío dijo que enviar a cada estadounidense cheques de $5.000, cuidado, $5.000, que no creo que vayan a recaudar tantísimo dinero con estos recortes, pero bueno, recortes, insisto, no de motosierras, de tijeras o de cuchillos. Dice, enviar a cada estadounidense cheques de $5.000 de Doge no sería inflacionario porque la inflación solo ocurre cuando el gobierno gasta dinero. Esta gente no sabe ni cómo se origina la inflación, no tiene ni idea de nada, de verdad. Están aquí repitiendo los mitos económicos de toda la vida. No, la inflación va por otras vías. O sea, da igual que ese dinero sea de nueva creación o sea porque estés dando un cheque, da igual. Si es que eso no es lo importante, de hecho es que no tiene ni sentido. Lo importante es si el gasto de esa gente que vaya a recibir la ayuda se acaba traduciendo en un incremento de la capacidad productiva utilizada, tensionando los precios, ¿vale? Que esto es algo que no suele ocurrir casi nunca, pero podría ocurrir. La clave es que da igual que sea dinero creado o sean cheques, ¿vale? Entonces, a colación de esto,
os recuerdo que este hombre ya asesoraba a la Casa Blanca en el año 2020 con Trump, cuando Trump firmó los primeros cheques. Por si no os acordáis, durante la pandemia del coronavirus, Trump aplicó cheques que era con creación directa de dinero. O sea, se dio dinero a la gente más necesitada por valor de unos 1.200 en una primera ronda, luego en una segunda ronda de $600, no sé si he dicho euros, son dólares, y luego ya cuando estaba Biden en el gobierno se ampliaron a 1.400 más, o sea que se llegó a 2.000, ¿vale? Entonces ahí lo tenéis, que es por hijo, ¿vale? Se daban cheques a familia por cada hijo que tenían, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que este hombre ya en el año 2020 estaba trabajando ahí, porque lo llegó a aplicar y obviamente no generaron inflación, ¿vale? No generaron en absolutamente ningún caso inflación. Lo único que es verdad es que un año y pico más tarde sí que apareció la inflación, pero en todas las partes del mundo, no por estos cheques, ¿vale? Sino que era por problemas de oferta. Obviamente, si no hubieras dado dinero a la gente, pues a lo mejor la inflación hubiese sido más pequeña. Pero la inflación iba a estar ahí, diera cheques o no, por el impacto en las cadenas de suministro. Aquí tenéis las cantidades. Siempre se ha dicho que Joe Biden dio muchísimo dinero en cheques, pero al final, cuando computas todo esto, lo dio mucho más Trump que Biden, ¿vale? Aquí lo tenéis. Bueno, simplemente que lo veáis en cantidad de pagos, en número de pagos. Y fijaos que el propio Donald Trump pidió él mismo, él quería aumentar los cheques a $2.000. Lo que pasa es que no le dejaron, no tenía suficiente poder político y hubo que esperar a que llegara Joe Biden para acabar haciendo eso de dar cheques de $2.000, ¿no? Entonces, bueno, esto para comentaros el sinsentido este que se les ha ocurrido, como no se le había ocurrido a nadie. De desmantelar servicios públicos, despedir a empleados públicos y ese dinero que estás ahorrando, dárselo a la gente en su bolsillo. Es el cántico liberal económico de toda la vida, que no sirve para nada, no llega a ningún buen puerto. O sea, la gente con su dinero en su bolsillo no puede atender a todos esos servicios públicos que hemos dicho, de ayuda para parques nacionales, gestión de servicios climáticos, para combatir la crisis de la vivienda. No, para eso hay que organizarse, generar estructura, generar organización. Eso lo hace la administración, lo hará mejor o peor, pero solo lo puede hacer ella. Y si tú le das dinero a la gente, estos servicios se van a perder y no va a servir para nada. Así que están desmantelando de lo público de una forma bastante decidida y bastante rápida. Ahora, eso sí, bastante tímido en comparación con la motosierra de Milei. Así que mucha parafernalia, mucho cine, mucho teatro con esto de la motosierra, pero la verdad es que aunque estos recortes de Elon Musk estén haciendo bastante daño, para nada es comparable. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.